Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde la farándula turca es reina y señora. Yo soy y como siempre estoy aquí, rebosante de energía y súper emocionado /diagonal de compartir con ustedes este nuevo análisis que les va a encantar. Y hoy amigos nos sumergimos en un tema que ay, Dios mío, prepárense. Va a generar un torbellino de emociones, debates y por supuesto, muchísimo chisme. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? Kerem Bürsin revela todo. Hande Erçel lo ama. La verdad sobre su romance, ese romance que nos hizo suspirar y soñar, que nos mantuvo pegados a las pantallas y que finalmente nos dejó con el corazón un poquito partido. Así que prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle de la apasionante, misteriosa y a veces un poco enrevesada historia de amor entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero antes de que empecemos a escarbar en las profundidades de este romance de ensueño, quiero hacerles una pequeña pero importantísima petición. Y es que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y créanme, si no lo hacen, se van a perder de mucho contenido increíble, de análisis exclusivos, de chismes jugosos que nadie más les va a contar. Van a estar al tanto de todas las novedades sobre sus celebridades favoritas, de los secretos mejor guardados, de los amores, desamores y reconciliaciones, de los escándalos, de las polémicas y por supuesto, de todos los detalles sobre el mundo del entretenimiento turco. Así que ya saben, no se queden afuera, suscríbanse y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. No se van a arrepentir. Y ahora sí, señoras y señores, demos inicio a lo bueno. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con este dúo dinámico, permítanme darles un breve resumen, una introducción a este romance que marcó un antes y un después en el mundo del entretenimiento turco. Kerem Bürsin y Hande Erçel, para que se hagan una idea, son dos auténticos bombones turcos, dos bellezas que roban suspiros a diestra y siniestra. Se conocieron en el set de rodaje de la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam, como se llama en turco, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Y la chispa, bueno, la chispa saltó y vaya que saltó. La química en pantalla era innegable, era explosiva, era algo que se sentía en el aire. Era como si la electricidad fluyera entre ellos cada vez que se miraban, cada vez que compartían una escena, cada vez que intercambiaban una sonrisa. Y como suele pasar, esa magia, esa conexión tan especial, traspasó la pantalla y se materializó en una relación real, una relación que trascendió la ficción y se convirtió en una realidad palpable. Durante meses, Kerem y Hande fueron la pareja más envidiada y adorada de Turquía. Eran la comidilla de todos los medios, la obsesión de los fans, la fantasía de muchos. Fotos, rumores, noticias, especulaciones, todo el mundo estaba obsesionado con ellos. Los fans, los paparazzi, los periodistas, todos querían saber más sobre esta pareja de ensueño. Querían saber cómo era su relación fuera de las cámaras, cómo se sentían el uno por el otro, cómo vivían su amor en el día a día. Y claro, ellos alimentaban esa curiosidad, a veces con sutiles guiños, con miradas cómplices, con declaraciones más directas, con mensajes en redes sociales, pero siempre con esa sonrisa que dejaba a todos suspirando y soñando con un amor como el de ellos. La historia de Kerem y Hande es de esas que parecen sacadas de una película romántica de Hollywood. Dos jóvenes actores talentosos trabajando juntos en un proyecto exitoso, compartiendo largas jornadas de rodaje, risas, complicidades y, por supuesto, el estrés propio de una producción televisiva. Se apoyaron mutuamente, se convirtieron en compañeros inseparables y en amigos del alma, y finalmente en algo más, en algo mucho más profundo y significativo. Se les veía por todas partes, en cenas románticas en restaurantes exclusivos, paseando por la playa tomados de la mano, compartiendo momentos íntimos con sus familias, disfrutando de viajes y escapadas románticas. Era un cuento de hadas moderno, una historia de amor que parecía escrita por el destino. Pero, como suele suceder, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo, y digo tiempo porque fue una relación que duró lo suficiente como para dejar una huella imborrable en el corazón de sus fans, empezaron a sonar los rumores de una posible ruptura. Las especulaciones comenzaron a circular como un torbellino en las redes sociales y en los medios de comunicación. Fotos que desaparecían de las redes sociales, indirectas en entrevistas, comentarios enigmáticos, y finalmente la confirmación de que habían puesto punto y final a su relación. La noticia conmocionó a sus seguidores y generó una ola de tristeza y decepción. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante porque, como ya sabemos, en
El mundo del entretenimiento y especialmente en el mundo de las celebridades, nada es lo que parece. Las apariencias engañan, los secretos se guardan bajo llave y la verdad, a menudo, se esconde detrás de un velo de misterio. Las especulaciones sobre el motivo de la ruptura fueron muchísimas, y digo muchísimas porque fueron incontables: diferencias de agenda, incompatibilidad de caracteres, presiones mediáticas insoportables, el desgaste inevitable de la relación, el aburrimiento, la falta de compromiso, vaya usted a saber. Lo cierto es que desde entonces, ambos han sido muy discretos a la hora de hablar de su romance. Han evitado dar demasiadas explicaciones, protegiendo su intimidad y dejando que la gente interprete a su antojo, alimentando así el misterio y la curiosidad. Pero ¿por qué el título de este vídeo dice que Kerem Bürsin revela todo? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las suposiciones, las interpretaciones, las conjeturas y, por supuesto, la información que hemos podido recopilar a través de fuentes confiables, de entrevistas y del análisis exhaustivo de sus comportamientos y declaraciones públicas. Es como un rompecabezas que intentamos armar con las piezas que tenemos disponibles. En primer lugar, es importante aclarar algo crucial: Kerem Bürsin no ha dado una entrevista donde haya revelado absolutamente todo, donde haya soltado la sopa por completo. No ha habido una confesión a gran escala con detalles escabrosos que hayan dejado a todo el mundo boquiabierto. No ha habido una revelación bomba que lo haya cambiado todo. Pero sí que ha habido ciertas pistas, ciertos comentarios, ciertas revelaciones indirectas, que nos permiten armar el rompecabezas y entender un poco mejor qué pasó entre ellos, cuáles fueron los motivos de su separación y cómo es su relación actual. Es como si Kerem nos estuviera dando migajas de pan para que sigamos el camino y descubramos la verdad. Por ejemplo, en algunas entrevistas recientes, Kerem ha hablado sobre la importancia de la privacidad y de proteger su vida personal. Ha mencionado con un tono reflexivo y un tanto melancólico que a veces la presión de la fama, el escrutinio público constante y las expectativas de los demás pueden afectar negativamente una relación. Ha hablado de la dificultad de mantener una relación sana y equilibrada cuando el mundo entero está pendiente de cada uno de tus movimientos, de cada una de tus palabras, de cada una de tus fotos. Está quizás sugiriendo que la exposición mediática, la invasión constante de su privacidad, fue un factor que influyó en la ruptura. Es muy posible, es una hipótesis plausible. Además, en las redes sociales, Kerem ha sido más abierto a la hora de mostrar su apoyo a Hande. Ha comentado sus publicaciones, ha reaccionado a sus fotos, ha dejado mensajes que sugieren una buena relación, una relación de respeto y cariño, a pesar de la ruptura. Esto, amigos, es muy importante. Esto nos dice mucho sobre la clase de persona que es Kerem, sobre su madurez y sobre el cariño que aún siente por Hande. Demuestra que aunque la relación romántica haya terminado, el cariño, el respeto mutuo y el aprecio siguen presentes, siguen vivos, y eso es algo que debemos valorar y aplaudir. Es una señal de que a pesar de todo, han sabido mantener una relación cordial y amistosa, algo que no siempre es fácil en el mundo del espectáculo. Y aquí es donde entra la segunda parte del título: Hande Erçel lo ama. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué afirmamos que Hande aún siente algo por Kerem? Porque a pesar de todo lo que ha pasado, la conexión entre ellos sigue siendo palpable, perceptible, casi tangible. Se nota en la forma en que se miran cuando coinciden en eventos públicos, en la forma en que se saludan, en la forma en que interactúan, en la forma en que se apoyan en sus proyectos profesionales. Se nota en las sutiles indirectas que ambos se lanzan en entrevistas y en redes sociales, en los mensajes que se envían con sus acciones y sus palabras. Hande, por su parte, también ha sido muy discreta. No ha hablado abiertamente de Kerem, no ha dado declaraciones explosivas, no ha revelado detalles íntimos de su relación. Pero sí ha dejado entrever, a través de sus palabras y de sus acciones, que guarda un buen recuerdo de la relación, que valora los momentos que compartieron y que conserva un cariño especial por Kerem. Ha hablado sobre el aprendizaje que obtuvo durante la relación, sobre la importancia de crecer y evolucionar como persona, sobre la importancia de mantener una actitud positiva ante la vida, incluso ante las adversidades. Todo esto, amigos, podría interpretarse como una forma de decir que, a pesar de todo, el amor, el cariño y los buenos sentimientos siguen vivos, que la relación, aunque haya terminado, dejó una huella positiva en su vida. Pero, ¿qué más sabemos sobre la verdad detrás de su romance? Hemos analizado a fondo sus declaraciones, sus comportamientos, sus amigos en común, sus reacciones en redes sociales y hemos llegado a varias conclusiones que, a pesar de no ser verdades absolutas, nos dan una idea bastante clara de lo que pudo haber pasado entre ellos.
Primero, la ruptura no fue causada por una gran pelea, por un drama mayúsculo, por un escándalo mediático. Probablemente fue el resultado de un desgaste natural, de la incompatibilidad de sus agendas, de la presión mediática que sufrieron, y tal vez de la falta de tiempo para cultivar la relación. Fue en definitiva una combinación de factores que lamentablemente terminaron por separarlos. Segundo, a pesar de todo lo que ha pasado, se siguen queriendo, se siguen respetando, se siguen apreciando. Existe un cariño y un respeto mutuo que es evidente para cualquiera que los observe, para cualquiera que esté atento a sus movimientos. No hay rencor, no hay resentimiento, no hay malas palabras, solo cariño, solo buenos deseos, solo una actitud positiva y un deseo sincero de que el otro sea feliz. Tercero, y esto es muy importante, ambos han aprendido mucho de esta relación. Han crecido como personas, han madurado, han aprendido a proteger su privacidad, a lidiar con la fama y a manejar la presión mediática. Han aprendido a valorar la importancia de la amistad, del respeto y del cariño, incluso cuando una relación romántica llega a su fin. Cuarto, es probable que sigan siendo amigos. Han compartido una experiencia muy intensa, una experiencia que los unió para siempre, y eso crea un vínculo que es difícil de romper, un vínculo que va más allá del amor romántico. Han compartido risas, lágrimas, sueños y experiencias únicas que solo ellos dos pueden entender. Y quinto, la historia de Kerem y Ande es una lección para todos nosotros, una lección sobre el amor, sobre las relaciones y sobre la vida en general. Nos enseña que el amor no siempre es perfecto, que a veces las relaciones terminan, que a veces el destino tiene otros planes, pero que eso no significa que el amor haya sido un fracaso, que haya sido una pérdida de tiempo. Al contrario, puede ser el comienzo de una nueva etapa, llena de crecimiento personal, de aprendizaje, de nuevas oportunidades y de la posibilidad de encontrar la felicidad en otros aspectos de la vida. Entonces, ¿qué podemos concluir, después de todo este análisis y de esta reflexión profunda? Podemos concluir que Kerem y Ande vivieron una historia de amor apasionada, intensa, llena de altibajos, de momentos inolvidables y de emociones a flor de piel. La relación terminó, sí, pero el cariño, el respeto mutuo y los buenos recuerdos siguen presentes. Han aprendido de esta experiencia y han crecido como personas. Y aunque ya no estén juntos como pareja, siguen siendo dos de las personalidades más queridas, admiradas y exitosas de Turquía, dos personas que han sabido dejar una huella imborrable en el corazón de sus fans y en la industria del entretenimiento. Y ahora, amigos, hemos llegado al final de este vídeo, a la conclusión de este análisis apasionante. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que se hayan divertido y que hayan podido reflexionar sobre esta historia de amor que nos ha cautivado a todos. Hemos explorado la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, intentando desentrañar los secretos de su romance, analizando sus declaraciones, sus comportamientos en público y las pistas que nos han dejado a lo largo del camino. Es importante recordar que todo esto es una interpretación, una hipótesis basada en la información disponible, en las fuentes que hemos consultado y en el análisis de sus palabras y acciones. Nunca podremos saber la verdad absoluta, nunca podremos conocer todos los detalles de su relación, pero sí podemos hacernos una idea de lo que pasó, de lo que sintieron ambos, y de cómo han manejado la situación. Quiero darles las gracias por haber estado aquí, por haber escuchado y por haberme acompañado en esta aventura. Realmente aprecio que se tomen el tiempo de ver mis vídeos y de compartir sus opiniones, sus teorías y sus perspectivas sobre el tema. Su participación es fundamental para el crecimiento de este canal. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande siguen sintiendo algo el uno por el otro? ¿Cuál es su opinión sobre la ruptura? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. No duden en compartir sus teorías y sus perspectivas sobre el tema. Y por supuesto, no olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que es completamente gratis y que me ayudan muchísimo a seguir creando contenido y a seguir investigando los secretos de la farándula turca. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, para estar al tanto de todas las novedades y para no perderse ningún chisme jugoso. Muchas gracias a todos por su apoyo, por su cariño y por su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más secretos del mundo del entretenimiento turco. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.
Chao, chao.